Lección cero: Equilibrio general competitivo. En este tema vamos a estudiar el equilibrio general competitivo en el marco teórico formulado por León Walras. Para León Walras, el equilibrio general competitivo consiste en una teoría que busca explicar la determinación simultánea de precios y de cantidades de los mercados del sistema económico, bajo el supuesto de que todos los agentes que participan en todos y cada uno de los mercados son precios aceptantes. De ahí que en este curso el equilibrio general competitivo se entiende como un equilibrio walrasiano. Para el estudio del equilibrio general competitivo es importante tener presente la diferencia que existe con el equilibrio parcial. En el equilibrio parcial, el objeto de estudio es la determinación del precio y la cantidad de un mercado bajo el supuesto de que el resto de precios permanece constante. Nuestro estudio del equilibrio general lo vamos a analizar en el siguiente modelo. Suponiendo que existe una economía de propiedad privada donde hay un número H de consumidores y donde cada consumidor enfrenta un conjunto de consumo que está incluido en el hortante no negativo L-dimensional. Esto quiere decir que el número de bienes que nosotros tenemos en nuestro sistema económico es L. Entonces, las canastas son los elementos que conforman el conjunto XH, canastas de bienes que el consumidor enfrenta. Es posible que existan canastas que tengan cantidades cero de alguno de los bienes o de todos los bienes. Lo que no es posible son canastas de bienes con cantidades negativas de estos. En ese sentido, es que nosotros decimos que el conjunto de consumo es un subconjunto del hortante no negativo L-dimensional. También existen un número J de firmas donde cada cual posee un conjunto de producción denotado como Y sub J y que es un subconjunto del espacio L-dimensional. Este conjunto Y sub J expresa las limitaciones que tiene la empresa para producir, fundamentalmente limitaciones referidas al aspecto tecnológico. De ahí que en el modelo que estamos estudiando, estamos suponiendo que el conjunto de producción es un conjunto estrictamente convexo. Eso quiere decir que la tecnología que maneja la empresa J determina que ésta produce con rendimientos decrecientes de escala. Asimismo, cada elemento del conjunto de producción de la firma J es un vector insumo-producto. De ahí que es posible que los vectores de este conjunto tengan cantidades negativas, las cuales representarían las cantidades de bienes usados como insumos. Y las cantidades positivas representarían las cantidades producidas de alguno de los bienes. Como todos ustedes recordarán, no es posible producir algo sin nada. Otro supuesto necesario en nuestro modelo es lo referido a las preferencias del consumidor. Vamos a suponer que las preferencias son regulares. Eso quiere decir que son completas, transitivas
Es decir, las preferencias del consumidor son racionales. Es un consumidor que es capaz de ordenar todas las canastas del espacio de consumo. Con ello nos estamos refiriendo a la completitud. Pero no solamente es capaz de ordenar todas las canastas del conjunto de consumo, sino también las ordena de manera consistente. Este aspecto es la referencia a la propiedad de transitividad. Por otro lado, requerimos de la propiedad analítica para facilitar su representación formal, la propiedad de la continuidad. Las preferencias son continuas, monótonas. Monótonas significa que cuanto más cantidad tengan las canastas de al menos uno de los bienes, manteniendo constante el resto de cantidades, estas canastas serán más preferidas. Y por último, una propiedad importante en nuestro modelo es que las preferencias sean estrictamente convexas. Esto quiere decir que el consumidor prefiere canastas surtidas antes que canastas especializadas. Entonces, la relación de preferencia que nosotros vamos a asumir tiene estas propiedades y se define sobre el conjunto de consumo. Por otro lado, cada consumidor tiene un ingreso, pero este ingreso deviene de que cada consumidor es propietario de las firmas, ya sea de todas las firmas, de algunas firmas, de una firma, pero para tener ingreso en esta economía, el consumidor debe ser propietario de al menos una de las firmas. Es posible que el consumidor sea dueño absoluto de la firma, solo de una parte, o también no sea dueño de ninguna parte de ciertas firmas. En la proporción que es propietario, recibirá una parte de los beneficios. Esa parte de los beneficios viene dado por el coeficiente beta HJ. Como ustedes observan, beta HJ puede ser igual a cero. Eso significa que el consumidor no recibirá nada de la empresa J. Y eso se debe a que en este caso él no es propietario de la empresa J. Pero también es posible que sea igual a 1. Eso significa que el consumidor es el único propietario de la empresa J. Y por otro lado es posible que esté entre 0 y 1, lo cual significa que comparte la propiedad de la empresa o de la firma con algún otro consumidor. Entonces, si PJ denota los beneficios que obtiene la empresa J y BHJ denota la parte de los beneficios que le corresponde al consumidor H, el producto de ambas variables, nos dirá cuánto beneficio recibe el consumidor H de la firma J. Pero como el consumidor puede ser propietario de más de una de las firmas, entonces hay que sumar todos los beneficios que provienen de cada una de las firmas. El total es el ingreso que posee o dispone el consumidor. Muy bien, entonces supondremos a continuación que la racionalidad del consumidor consiste en maximizar su utilidad, lo que equivale a decir escoger la mejor canasta del conjunto de consumo que está dentro del conjunto restringido por su ingreso. Dadas las características que tienen la relación de preferencia para el consumidor, es posible representar matemáticamente por una función matemática. Esta función se llama función de utilidad y una de las propiedades que esta función de utilidad tiene es que es una función continua y estrictamente cuasi cóncava. Eso significa que ante la variabilidad de la cantidad de uno de los bienes, manteniendo el resto constantes, la utilidad aumentará por la propiedad de monotonosidad, pero aumentará cada vez a una tasa menor. La restricción que enfrenta el consumidor es que la canasta que elija no debe de tener un costo mayor al ingreso que dispone el consumidor. Por otro lado,
La resolución del problema de optimización 1 nos permitirá obtener para cada uno de los bienes la cantidad demandada por el consumidor H. Esta función matemática se llama función de demanda individual, DLH, en función de los precios. Como ven ustedes en esta función de demanda, no aparece el ingreso como variable determinante de la demanda. La razón es muy sencilla, porque el ingreso proviene de los beneficios y como veremos dentro de un momento, los beneficios son una variable endógena que depende a su vez de los precios. Entonces, en última instancia, la, la demanda de cada uno de los bienes depende de los precios que se determinan en los mercados. Pero considerando que existen H consumidores, entonces la agregación de cada una de las demandas individuales nos va a dar la demanda de mercado del bien, en este caso XL. Esto es válido para todos y cada uno de los bienes. En el caso de la firma, la racionalidad de la firma supone que ésta actúa como si buscase maximizar el beneficio, eligiendo para ello una combinación insumo-producto dentro de su conjunto de producción. Así que su función objetivo es su función de beneficio, Pj igual P, vector de precios, por el vector insumo-producto y su J que pertenece al conjunto de producción. Como les dije, el vector YJ contiene cantidades positivas que hace referencia a la producción de bienes y cantidades negativas que hace referencia a la cantidad de insumos utilizadas por la empresa en la producción. Entonces, el Producto Interno PYJ implica ingresos menos costos. La restricción que enfrenta la firma es el conjunto de producción, que en este caso está expresado por la relación tecnológica o la F de Y sub J, y que como nuestro conjunto de producción es estrictamente convexo, entonces debe de ser una función estrictamente cuasi cóncava. De la resolución de la ecuación 2 obtendremos para cada uno de los bienes la cantidad ofertada del bien por parte de la firma. Y la agregación de las ofertas individuales, considerando que hay J firmas, nos permitirá obtener la oferta del producto en el mercado. Muy bien, entonces en cada mercado tenemos un par de ecuaciones. Uno que representa la demanda, que en este caso viene dado por XL, y otro que representa la oferta, en este caso dado por YJ. Entonces, en un mercado tenemos esta función de demanda y la otra función de oferta. Entonces tenemos 2 por L ecuaciones en el sistema económico. Es posible reducir este número de ecuaciones introduciendo el concepto de exceso de demanda. El exceso de demanda de un mercado es la diferencia entre la demanda y la oferta del producto. Entonces ya no vamos a tener 2 por L ecuaciones, sino L ecuaciones. Una función de exceso de demanda para cada mercado. Por otro lado, definiremos el equilibrio walrasiano como aquella economía privada donde existen H consumidores caracterizados por su conjunto de producción y su relación de preferencia. J firmas caracterizados por su tecnología que se expresan en el conjunto de producción. Y por otro lado, una distribución de los beneficios entre todos los consumidores según los parámetros beta H1 hasta beta HJ, donde H va desde 1 hasta H mayúscula. Entonces, para esta economía de propiedad privada,
un equilibrio walrasiano es un vector par. Es un vector de precios, P asterisco, y es un vector de exceso de demanda. Entonces, acá vamos a tener el precio de equilibrio del mercado 1 hasta el precio de equilibrio del mercado Lésimo. Y por otro lado, el exceso de demanda del bien 1 hasta el exceso de demanda del mercado L. Ese es el segundo vector. ¿Sí? Ese es nuestro vector par. ¿Y que constituye un equilibrio walrasiano? Si verifica las siguientes propiedades. Primero, que todos los consumidores, para todos y cada uno de los consumidores, no existe otra canasta de su conjunto factible, ¿no?, cuyo costo no sea mayor al ingreso, que le reporte una mayor utilidad que la canasta XH asterisco correspondiente al vector Z asterisco. O sea, con la canasta XH asterisco, que es resultado de este vector de precios y que es consistente con el exceso de demanda de todo y cada uno de los mercados, el consumidor obtiene la mayor utilidad posible en su conjunto de canastas factibles. Asimismo, para cada una de las firmas ocurre que no existe un vector insumo-producto del conjunto de producción que le brinde una mayor ganancia o beneficio que el vector YJ asterisco, siendo YJ asterisco el vector que corresponde al vector de precios y al vector de exceso de demandas. Y la tercera condición es que para todos y cada uno de los mercados debe cumplirse la igualdad de la oferta y la demanda. Es decir, esto equivale a afirmar que el exceso de demanda para o correspondiente al vector de precios debe ser igual a cero para todos y cada uno de los bienes, en todo y cada uno de los mercados. ¿Estamos? Muy bien. Esto es lo que nosotros vamos a entender por el equilibrio walrasiano. Ahora, en cuanto al problema de la existencia del equilibrio, se requiere retomar las propiedades de las preferencias del consumidor. Son muy importantes porque van a ser las condiciones o los fundamentos sobre el cual se garantizan la existencia del equilibrio walrasiano. Lo primero hay que recordar es que eh, la función de demanda de cada uno de los consumidores es homogénea de grado cero en precios. Es decir, si los precios varían en la misma proporción, las cantidades demandadas no van a variar. Por ende, la demanda agregada tampoco variará y en consecuencia, dada la oferta del producto, tampoco variará la cantidad, la función de exceso de demanda. Y la razón es muy sencilla. Si los precios se duplican, los beneficios también se duplican, ¿no? Ceteris paribus,
pero el gasto en bienes también se va a duplicar. Por lo tanto, entonces, las decisiones de consumo no tendrían por qué cambiar. Por otro lado, las preferencias del consumidor, al ser estrictamente convexas, nos facilitan la comprobación de la existencia del equilibrio, ¿no? Porque si son estrictamente convexas, entonces las curvas de indiferencia van a ser de tal manera que solamente existe una única canasta en la que se da la tangencia entre la restricción y la curva de indiferencia. Por tanto, entonces, a un vector de precios, que en este caso estaría determinando la inclinación de la restricción, le corresponde entonces una cantidad demandada del bien 1 y asimismo le corresponde una cantidad demandada del bien 2. Si las preferencias no fuesen estrictamente convexas, entonces sería factible tener una situación como esta. Vamos a tener la restricción y unas preferencias que no son estrictamente convexas. Entonces, para un vector de precio determinado, tendremos dos cantidades demandadas para cada uno de los bienes. Un X1H' y un X1H doble prima. Si nosotros traducimos esta situación en el gráfico en la que colocamos en el eje vertical el precio relativo y en el eje horizontal la cantidad demandada del bien 1, encontraremos que para el precio relativo que determina la pendiente de la restricción, tendremos correspondientemente dos cantidades demandadas, X1H' y una cantidad mayor que sería X1H doble prima. Entonces, la función de demanda para el nivel de precios o el precio relativo P1 entre P2 que determina la pendiente de la restricción tendría un salto, una discontinuidad, ¿sí? Una discontinuidad, ¿no? Pero hay algunos modelos que eh, sostienen que por la agregación de un número grande de individuos es posible que superar este problema de la discontinuidad. Pero para no tener este problema, suponemos que las preferencias son estrictamente convexas, por lo tanto, entonces para cada vector de precios le corresponde una única cantidad demandada, ¿sí? Eso garantiza la continuidad de la función de demanda y por tanto la continuidad de la función de exceso de demanda ceteris paribus. Por otro lado, para garantizar la existencia del equilibrio walrasiano, exigimos que también se cumpla la ley de Walras. ¿Qué cosa es la ley de Walras? Que para cualquier vector de precios, el valor de los excesos de demanda debe ser igual a cero. Eh, Esto se puede demostrar de la siguiente manera. Hay que recordar que este producto de dos vectores es P1
vector de precios hasta PL. Y Z es el vector columna de los excesos de demanda, desde Z1 hasta ZL. Pero hay que recordar también, por lo que hemos estado mencionando anteriormente, que cada exceso de demanda, ¿sí? Es X1 menos Y1. Esto es sumatoria de los X1H menos sumatoria de los Y1J. ¿Sí? Eso va a ocurrir para todos y cada uno de los sets. Entonces vamos a reemplazar las sumatorias y obtendremos entonces que el producto interno viene a ser la suma de los productos de los precios por la diferencia de las sumatorias de las cantidades demandadas y ofertadas del bien L. ¿Sí? Entonces, haciendo las operaciones de introducción del precio al interior de la sumatoria en el paréntesis y luego reordenando, tendremos que la suma de los ingresos que obtienen las familias menos la suma de los beneficios que obtienen las firmas. Pero como los ingresos provienen, hay que recordar, MH es MH es la sumatoria de los beta HJ multiplicado por los PJ, ¿no? Esto suma total de las firmas. Entonces vamos a reemplazar aquí este MH por la suma de los productos BHJ por PJ. ¿Sí? Pero ahí tenemos dos sumatorias, entonces reordenando estas dos sumatorias nos queda sumatoria de PJ por la sumatoria de los BHJ. Pero ¿qué cosa es la sumatoria de los BHJ? Vendría a ser la suma de la proporción que participan todos los consumidores en la empresa J. Entonces es igual a 1 eso. ¿Mm? Esto de aquí, sumatoria de los BHJ, perdón, de los BHJ es igual a 1. Entonces nos queda sumatoria de PJ menos sumatoria de PJ, y eso es igual a 0. Entonces, sea cual sea el vector de precios, va a cumplirse siempre que el producto interno del vector de precios por el vector de los excesos de demanda debe ser igual a 0. No necesariamente tiene que ser el vector de precio de equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, considerando estos tres enunciados, levantamos las siguientes proposiciones. Si la demanda es igual a la oferta en L-1 mercados y el precio del mercado Lésimo es positivo, la demanda debe ser igual a la oferta en el Lésimo mercado, ¿no? Esto está validado por el cumplimiento de la ley Walras, ¿sí? Si los excesos de demanda de los L-1 mercados es igual a 0, ¿no? Necesariamente entonces el exceso de demanda en el mercado Lésimo tiene que ser igual a 0. Por otro lado, si P asterisco es un equilibrio walrasiano y el exceso de demanda del mercado L es negativo, ¿no? Entonces su precio de equilibrio debe ser igual a 0. En este caso, el mercado L es un mercado que tiene las siguientes características. Es un mercado donde el exceso de demanda es negativo,
Entonces tenemos aquí la oferta y tenemos por aquí la demanda. De la demanda, muy bien. No hay un precio de equilibrio positivo, ¿sí? Para cualquier precio positivo, siendo la oferta mayor a la demanda, el precio va a tender a bajar y vamos a llegar al nivel donde el precio es cero. Si el precio es cero, observamos que la oferta es mayor a la demanda. Por lo tanto, la demanda menos la oferta es negativa. Esto es, el exceso de demanda es negativa. El bien del cual estamos hablando es un bien gratuito o un bien libre. ¿Ya? Entonces, es posible tener un equilibrio valrasiano para el cual alguno de los bienes tengan un precio igual a cero. ¿Qué bienes son? Los bienes libres o gratuitos. ¿Ya? Y un tercer enunciado es que si para todo bien el precio L es igual a cero y ocurre un exceso de demanda positivo, ¿sí? Si para todo bien cuyo precio es igual a cero ocurre un exceso de demanda positivo y P asterisco es un equilibrio valrasiano, entonces el exceso de demanda correspondiente a ese vector de precio y equilibrio debe ser igual a cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a ayudar otra vez con la gráfica. Entonces tenemos aquí la demanda. Voy a poner por aquí la demanda. Esta es la demanda. Y dibujamos también la oferta. La oferta. Ya está. Esta demanda, por supuesto, muy bien. Entonces ahora observen el precio cero. ¿Qué ocurre al precio cero? Si para el precio cero el exceso de demanda es positivo, efectivamente la demanda es mayor que la oferta al precio cero. Si eso ocurre para todos los bienes, entonces definitivamente eh, el vector de precios corresponderá a precios estrictamente positivos y los excesos de demanda son iguales a cero. Es decir, en todos los mercados la demanda es igual a la oferta. ¿Ah? Muy bien. Ahora, para efectos de la demostración de la existencia, vamos a normalizar los precios. Una manera muy sencilla de normalizar los precios es eh, dividiendo, digamos, este es un vector de precios. Vamos a suponer un vector de precios para un espacio de bienes bidimensional nada más. Entonces, es P1 y P2. Entonces, este vector de precios pertenece al hortante no negativo bidimensional. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a normalizar? Vamos a obtener un vector de precios P' en la que al precio del bien 1 lo dividimos entre P1 más P2, porque solamente hay dos precios. Y el precio del bien 2 lo dividimos entre P1 más P2. ¿Sí? Ya está. P2. Ahora, esto nos va a dar entonces nuevos precios para cada bien
P1' y P2'. Entonces es un vector de precios normalizado y que se caracteriza además por lo siguiente: P1' más P2' es igual a 1. Gráficamente, este era el espacio de precios, cortante no negativo bidimensional. Aquí tenemos el precio del bien 2 y acá tenemos el precio del bien 1, ¿no? Todos los pares, incluidos los ejes que están en esta zona de color negro, constituyen el espacio de precios. Todos, ¿sí? Todos. Pero de todos ellos, para efecto del análisis, nada más se va a tomar el conjunto P', que sería el conjunto de precios normalizados, ¿no? En este caso, el conjunto de precios normalizados podría ser este de acá. Los pares de precios que están en la línea de color rojo, donde aquí tenemos el intersecto que corresponde al vector de precios 0, 1 y en el otro extremo el vector de precios 1, 0. Y cualquier par de precios ubicado en la línea roja será un vector de precios P1', P2', tal que la suma de los dos nos dé igual a 1. Entonces, si nos ubicamos sobre cualquier punto de la línea roja, ¿sí? Y luego proyectamos una línea hacia el origen, ¿sí? Supongamos que esta línea es recta, entonces en el corte de la línea roja y la línea verde vamos a tener un vector de precios. ¿Qué podría ser, por ejemplo, este de aquí? ¿Sí? Luego, hacia la derecha de la línea roja, a lo largo de la línea verde, estarán los múltiplos de estos precios. Y hacia abajo de la línea roja, hacia el origen, sobre la línea verde, estarán los submúltiplos de este par de precios. Y todos esos precios se representan por este único vector, ¿sí? ¿Por qué todos los precios que se ubican, por qué todos los precios que se ubican en esta parte del segmento se representan por este único precio que es el corte de la línea roja y línea verde? ¿Y por qué todos los precios que se ubican en la parte inferior de la línea verde, que es este de aquí, también se representan por este único vector de precios? Porque, como hemos dicho, cualquier variación equiproporcional de los precios no altera las cantidades demandadas por parte de los consumidores, tampoco alterará las cantidades ofertadas por parte de las empresas. Así que las decisiones de consumo y de producción a lo largo de la línea verde no van a cambiar, ¿sí? Las decisiones de consumo y de producción, si los precios se incrementan o disminuyen equiproporcionalmente, no van a cambiar. Entonces así podemos tener para todos los precios del espacio de precios originales, infinitos rayos, y todos hacia el origen, y todos cruzan la línea roja. Por lo tanto, todos los precios que se encuentran en cada una de esas líneas están representados por el par que está sobre la línea roja. Por eso es que utilizamos los precios normalizados. En lugar de usar todo el espacio de precios, nada más usamos los precios que están en la línea roja, ¿ya? Entonces, dado los precios normalizados, para cada vector de precios normalizados,
nosotros podemos hacer corresponder una función de exceso de demanda que es continua, dado que las funciones de demanda son continuas y dada la convexidad de la función de producción, que también es continua, y que satisface la ley de Walras. Entonces existe un vector de precios normalizado P asterisco, tal que el exceso de demanda es asociado a este vector de precios es no positivo. Con eso está garantizado el equilibrio walrasiano. ¿Sí? Digamos, en un mercado tengo demanda, en otro mercado tengo oferta. Y aquí su respectivo precio de equilibrio, P1 asterisco. Pero también es posible que yo tenga en un mercado la demanda, mercado 2 vamos a llamarle, y la oferta aquí. Y donde el precio de equilibrio del mercado 2, en este caso, es igual a 0. ¿Sí? Aquí el exceso de demanda es 0, mientras que aquí en este mercado el exceso de demanda es negativo. Entonces, el vector de precios P, que contiene P1 asterisco y 0, es un equilibrio walrasiano. ¿Por qué es un equilibrio walrasiano? Porque cumpliría tres cosas. No hay otra canasta en el conjunto factible del consumidor que le reporte mayor utilidad que la canasta X asterisco que corresponde a este vector de precios. No hay otro vector insumo-producto en el conjunto de producción de las firmas que le reporte mayores beneficios que el vector Y asterisco que corresponde a este vector de precios. Y en este caso tenemos que las cantidades demandadas de cada uno de los bienes, es no mayor a la cantidad ofertada de cada uno de los bienes. Entonces, esto es para todo L. ¿Sí? Eso es lo que queremos demostrar. Si esta condición que cumple la definición de equilibrio walrasiano existe o no y bajo qué condición. Entonces, para eso nos vamos a valer de esta función g que hará corresponder a cada vector de precios normalizado otro vector de precios para cada uno de los bienes. En este caso, tomamos el bien L. Esta función g de L es una función de precios que además verifica la suma para cada uno de los bienes es igual a 1. Entonces, si esta función g hace corresponder a un vector de precios normalizados otro vector de precios normalizados, entonces podemos, y además es continua, podemos nosotros utilizar un teorema que se llama teorema del punto fijo de Brouwer, para poder demostrar la existencia del equilibrio walrasiano. Entonces, aplicando el teorema de Brouwer, que dice que para la función g, cuando el argumento es p asterisco, este va a ser igual a p asterisco. Entonces, si este es nuestro g, y reemplazamos los precios PL y vectores P por los valores de equilibrio, el resultado va a ser igual al precio de equilibrio. ¿Sí?
Multiplicando cada lado de la ecuación, este va a pasar a multiplicar aquí, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí en el lado izquierdo PL por 1 y luego PL por toda esta sumatoria, ¿no? Sumatoria del máximo 0 y ZDL. Bien, eso es lo que tenemos, pero este PL se va a cancelar con el PL de acá, ¿no? Ese de aquí. ¿Sí? PL por 1 se va a cancelar con el PL. Entonces al lado derecho nada más nos va a quedar el máximo entre 0 y el exceso de demanda. Luego multiplicamos a esta última ecuación por ZDL y luego sumamos sobre L. Entonces vamos a poner aquí ZDL, queda esto, y luego sumamos. Aparece esta sumatoria. ¿Ok? Lo mismo al otro lado. Al máximo lo multiplicamos por ZDL y luego sumamos. Pero aquí aparece una expresión conocida. La sumatoria de los valores de exceso de demanda, sea cual sean los vectores de precios, debe ser igual a 0. ¿Quién dice en base a qué digo que esto es 0? En base a la ley de Walras. Por lo tanto, entonces todo lo que está entre corchetes va a estar multiplicado por un valor 0. Así que todo esto de aquí va a ser 0. ¿Sí? Nos va a quedar 0 igual a la expresión que está aquí en la derecha. Solo que lo vamos a expresar de manera ordenada. Y entonces tenemos lo que estaba a la derecha, ahora a la izquierda. ZDL por el máximo entre 0 y ZDL es igual a 0. Entonces tenemos una suma de productos que nos debe dar igual a 0. Que esta suma sea igual a 0 dependerá de los valores de los términos de la suma. Entonces, una opción es que los excesos de demanda sean no positivos. Si son no positivos, entonces el máximo se debe determinar entre 0 y un número negativo, por lo tanto el máximo será 0. O entre 0 y 0, por lo tanto el máximo será 0. Entonces aquí vamos a tener únicamente 0. Por lo tanto, voy a tener ZDL multiplicado por 0. ¿Sí? Si es 0, si ZDL es 0, 0 por 0. Voy a tener la suma de ceros. Y si es negativo, negativo por 0 me va a dar 0. Por lo tanto, voy a tener la suma de ceros. Y la suma de ceros es 0. ¿Correcto? Muy bien, ese es el primer caso. El otro caso es que los excesos de demanda sean positivos. Si los excesos de demanda son positivos, entonces va a ocurrir lo siguiente. Voy a tener aquí 0 y aquí un número positivo. Como el número positivo es mayor que 0, entonces todo esto se traduce a ¿qué? Al número positivo, que es ZDL. Por lo tanto, voy a tener aquí un producto ZDL por ZDL y eso me va a dar ZL de cuadrado. Como no existe número negativo, perdón, no existe un número cuadrado que sea negativo, entonces voy a tener que esta suma es una suma de números positivos y una suma de números positivos no me puede dar 0. Ahí hay una contradicción, ¿sí? Entonces no puede ser cierto que para los valores de equilibrio en la que se está cumpliendo la ley de Walras, de acuerdo al teorema de punto fijo de Brouwer, el exceso de demanda sea positivo, ¿no? Esto implica entonces que para el caso 2, si fuese verdadero, estaríamos violando, ¿no es cierto?, la ley de Walras, ¿no? Por ende, entonces, eh, para todo mercado debe ser cierto únicamente que los excesos de demanda
sean no positivos. Finalmente, entonces, las condiciones por las que operaría el equilibrio sería, si los vectores de precios son positivos, entonces los excesos de demanda deben ser iguales a cero y además es posible que exista un exceso de demanda negativo, pero en ese caso ya habría uno de los precios del mercado tendría que ser igual a cero. Y por otro lado, tiene que cumplirse la ley de Walras, ¿ya? Entonces, el cumplimiento de estos dos simultáneamente implica que los excesos de demanda deben ser iguales a cero y si son negativos, como le decía, ocurre que el precio de equilibrio es cero. No puede existir entonces, no puede existir en equilibrio mercados donde la demanda, ¿no es cierto?, del bien sea mayor a la oferta del bien. Si la demanda es mayor a la oferta del bien, los precios tienden a subir o el precio tiende a subir y este, eh, no, este precio no podría ser parte del vector de equilibrio puesto que está cambiando, ¿no? Puesto está cambiando. Entonces, en equilibrio no puede haber mercados que funcionen con exceso de demanda. Muy bien, esta es la clase, la primera parte de del tema 1.